Mis hermanos, buenos días. Agradecemos a nuestro Padre Celestial porque un día más Él nos permite estar aquí ante su presencia, porque recuerde que usted ahorita está en la presencia de Dios, y por eso yo le pido con todo mi corazón y con toda humildad de que usted haga reverencia a la palabra de Dios. El Señor en este momento, Él quiso visitar su hogar, visitar su vida, y por eso esta mañana tenemos que pedirle a nuestro amado Rey de que Él se quede con nosotros, que no solo esté por un instante, sino que se quede para siempre en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia, porque lo necesitamos. Necesitamos con urgencia, mis hermanos, ese visitar de nuestro amado Rey, y que Él pose en nuestras vidas y en nuestros hogares con nuestra familia. Así que esta mañana le vamos a clamar al Señor, le vamos a pedir con todo nuestro corazón de que Él nos dé ese entendimiento, ese discernimiento a la palabra, porque recuérdense que es por la palabra que somos limpios, es por lo que Él un día habló, por lo que Él un día dijo, y fue escrito en este libro que hoy es el libro de la vida. Mis hermanos, hoy podemos nosotros entender, comprender las grandezas de nuestro Señor. Y hoy yo clamo al Padre Dios Todopoderoso que toda ceguera espiritual que haya en nosotros hoy sea quitada. Sean quitadas esas vendas, sea quitada de nosotros, mis hermanos, todas esas escamas que hay en nuestros ojos, para que no podamos ver la gloria de Dios y podamos ver principalmente nuestra conducta y lo que está pasando a nuestro alrededor. Yo declaro en el nombre de Jesús que todos nosotros hoy nuestros ojos van a ser abiertos, pero no para el mal, sino que para ver el bien. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El tema que yo voy a compartir esta gloriosa mañana lleva por nombre ceguera espiritual. Vamos a pedirle a nuestro amado Rey, como vuelvo a repetir, que nos libere, que quite todo eso que no nos deja ver su majestad, que no nos deja ver más allá de lo que Él quiere que miremos. Amén. Recuérdese que como pueblo de Dios tenemos que ser un pueblo que tenemos que tener visión, porque un pueblo sin visión no va a ningún lado y se desenfoca. Y mis hermanos, y recuérdese que nosotros no podemos estar ciegos espiritualmente, porque dice que un ciego, mis hermanos, va a ir directamente al abismo. Así que vamos a pedirle a nuestro amado Rey de que Él esta mañana nos dirija. Le pedimos al Espíritu Santo que Él se derrame en su vida y se siga derramando aquí donde yo estoy, para que Él me dirija, para que yo hable conforme a la necesidad de todos los que hoy nos conectamos y todos los que van a estar viendo esta prédica por el YouTube. Así que yo bendigo a cada uno por nombre, bendigo su casa y bendigo a su familia. Gracias te damos, Señor. Vamos a entrar a la palabra, vamos a leer en Génesis 3. Vamos a leer desde el 1 hasta el 6. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieras de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles. Respondió la mujer, o sea, Eva, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. O sea, se da cuenta que en ese momento, mis hermanos, Eva, yo quiero que usted distinga esto.
¿Cómo es que, mis hermanos, puede venir ceguera espiritual? En ese momento ella, por donde, mis hermanos, a ella le entró, ¿verdad?, la ceguera espiritual. Pongamos mucha atención, por eso el día miércoles yo daba un tema donde yo le pedí a Dios que el Señor, mis hermanos, santificara nuestros sentidos. ¿Por qué? Porque yo le decía que por nuestros sentidos, mis hermanos, puede entrar espíritus malignos, espíritus inmundos, mis hermanos, que ahí van a reposar, y más si nosotros, mis hermanos, tenemos puertas abiertas, ellos van a hacer lo que quieran con nuestras vidas y no nos vamos a dar cuenta. Porque recuérdense que cuando alguien está ciego espiritualmente, mis hermanos, no mira, mis hermanos, en ningún momento el peligro que tiene alrededor, ni tampoco puede ver lo que le va a venir después, ¿verdad? Porque yo hablaba esto en el tema de la siembra y la cosecha, pero muchas veces, como yo también lo decía en esa prédica, uno puede decir, pero ¿por qué ciertas personas no cambian, no pasan, ¿verdad? Nada más se convierten en, mis hermanos, muchas veces en cristianos que decimos entre comillas del montón, solo por decir, solo porque vamos mis hermanos, a una iglesia. Pensamos, mis hermanos, que nosotros, solo porque vamos a la iglesia, verdaderamente somos cristianos. Entonces, mis hermanos, a veces no nos damos cuenta de cosas que hacemos, mis hermanos, porque no tenemos visión, ¿verdad? Nuestra visión está cerrada. Entonces tenemos que tener cuidado qué es lo que escuchamos, porque recuérdese que a través de lo que usted escucha, porque a mí me va a decir mucho que lo que a mí me llama la atención, el mirar, mis hermanos, tanto como en la televisión, como también, mis hermanos, en las redes. Si yo, mis hermanos, ¿a qué me inclino? Quiere decir que ese es el espíritu que está morando en mí. Porque, mis hermanos, hay gente que es cristiana, pero no dice, como le vuelvo a repetir, entre comillas, diciendo que somos cristianos, y mis hermanos, y le aburre todo lo que proviene de Dios. Mis hermanos no aguantan mucho tiempo oír alabanza, pero oiga bien, cuando hablo de alabanza, tiene que ser alabanza a nuestro Señor. De que a usted esa alabanza, a usted la toque, pero que no toque sus sentimientos por lo que usted está viviendo, por lo que usted está pasando, sino que tiene que ser alabanza dedicada a nuestro Señor. Donde nosotros lo alabemos, donde nosotros lo exaltemos, donde nosotros le podamos decir a Él cuánto lo amamos, cuánto lo bendecimos, cuán agradecidos estamos por sus bondades, por sus misericordias, porque nosotros en Él nos sentimos satisfechos, en Él nos sentimos completos, con Él no nos sentimos vacíos, mis hermanos. Pero mire a cuánta gente le cuesta, mis hermanos, entrar en la presencia del Señor, le cuesta poder, mis hermanos, expresarle al Señor. Mire, a veces es una cara de angustia, mis hermanos, que hay delante de Dios, que no es algo, mis hermanos, que sea así agradable delante de Dios. No le llega a Él como una ofrenda, no le llega a Él como un perfume delante de Él, sino que es algo así, mis hermanos, como una carga que a veces el pueblo está llevando, porque hay gente que a veces quizá llora, y usted la ve llorar y usted piensa que está metido en la presencia de Dios, y no es eso, sino que es el dolor, la molestia, el enojo, la carga que lleva, y por eso en ese momento dice, ay, qué rico sentirse porque sentí que se me fueron todas las cargas. No, mis hermanos, nosotros cuando venimos a la casa de Dios tenemos que llegar con acción de gracia, dice, agradeciendo a nuestro Señor. Pero cuántos, mis hermanos, a veces molestos, peleando, mis hermanos, vituperando, viendo lo que no tenemos que ver, mis hermanos, pero es ¿por qué viene toda esta contaminación? ¿Por qué no hay un cambio en nosotros? ¿Por qué, mis hermanos, no nos volvemos espirituales? Porque, mis hermanos, hemos oído muchas cosas, hemos recibido basura en nuestros oídos, y esa basura la hemos ido acumulando. Tenemos que limpiar, mis hermanos. Toda esa basura la tenemos que sacar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé qué es lo que usted ha escuchado, qué es lo que usted ha oído, porque mire, hay gente, mis hermanos, que se dedica a criticar, a señalar, cuando a veces todavía, mis hermanos,
en su casa, mis hermanos, no está nada bien, pero no se dan cuenta que eso mismo que están sembrando, eso mismo, ese espíritu que los está, mis hermanos, ahí gobernando, porque es un gobierno que nosotros mismos le damos al enemigo para que él pueda, mis hermanos, hacer lo que él quiera en nuestros hogares, en nuestra vida personal, mis hermanos, con nuestra familia, con nuestras finanzas, mis hermanos, con tantas cosas. Y mire, por eso hay un subir y un bajar, mis hermanos, es como algo así como que en cuanto estamos arriba, cuando estamos hasta el piso. Uno puede ver que hay personas que hay días que tienen, mis hermanos, que se sienten muy alegres, muy felices, y hay días, mis hermanos, que no tienen deseo de nada. Mis hermanos, eso no puede ser. Nosotros en el Señor tenemos que estar todo el tiempo felices, contentos, porque lo tenemos a Él. Yo he predicado y yo espero en Dios que usted hoy sea sano. Porque sabía usted, mire, un día de estos voy a dar un tema donde el porqué de las enfermedades. Mucha gente no cree eso y hay muchos que han tergiversado, mis hermanos, la palabra de Dios y a veces, mis hermanos, hay cosas que suceden para honra y gloria de Dios, pero hay cosas también que vienen a través de lo que venimos heredando y hay cosas que a veces, mis hermanos, vienen a través de que dice la palabra de Dios que el que con el cuerpo peca, con el cuerpo se paga. Así lo dice la palabra de Dios, porque, mis hermanos, la paga del pecado, dice, es muerte. Entonces, a veces hay enfermedades que nos han llevado a la muerte, pero como yo siempre le explico eso a la gente, porque yo no quiero que usted se sienta señalado, porque, mis hermanos, cuando somos personas muy susceptibles, personas, mis hermanos, que hemos sido tan dañados y no hemos sanado, que tenemos que sanar, porque, mis hermanos, si no sanamos, nunca vamos nosotros a recibir gobierno de parte de Dios, nunca vamos a recibir reprensión de parte de Dios, y el Señor dice que al que ama a sus hijos, Él los va a corregir. Pero a veces, mis hermanos, no recibimos esa corrección, ¿verdad? Y la corrección, el Señor no viene y lo agarra a usted con un palo y mis hermanos, nos empieza a caer. No, el Señor es a través de su palabra un confrontar. Así como el día de hoy yo le digo a usted, hay muchas situaciones que vienen porque yo tomo malas decisiones, yo ando donde no tengo que andar, yo oigo lo que no tengo que oír, así como aquí a Eva, la ilustración. Por eso yo quise iniciar con este capítulo de la Biblia, mis hermanos, el capítulo 3, donde, mis hermanos, ahí el Señor nos está ilustrando que, mire, a ella y a su esposo, o sea, Adán, mis hermanos, se le había dicho que era lo que ellos no tenían que hacer. Como hoy en día el Señor a través de la palabra nos dice qué hacer y qué no hacer. Entonces, cuando el Señor nos habla a través de su palabra, por eso dice que tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra, pero hay gente que escucha la palabra, mis hermanos, pero no la pone por obra. Le da igual, a veces mucha gente sabe que es lo único que capta, que toma y que arrebata es cuando se declara supuestamente solo una bendición, porque la gente ve bendición cuando uno le dice, vienen tiempos donde va a haber esto, donde vas a recibir lo otro. Esa es bendición para la gente, pero bendición para la gente no es la reprensión. Para mí, le voy a decir, es más, lo más importante y la bendición más grande es cuando Dios corrige. ¿Sabe por qué? Porque, mis hermanos, de ahí depende de que yo tenga una vida fructífera, una vida, mis hermanos, sana, y una vida, mis hermanos, donde yo voy a tener armas poderosas para que cuando, mis hermanos, el enemigo quieran venir, yo estoy apercibido, estoy de ojos abiertos, yo no estoy ciego y yo lo puedo ver. Y, mis hermanos, cuando él viene, como dice aquel refrán, uno ya va de regreso. Pero, mis hermanos, ¿qué pasa cuando nosotros estamos ciegos espiritualmente? No queremos ver ni nuestro estado en el que estamos, ni poder ver lo que un día los ancestros hicieron. Mis hermanos, a veces nosotros podemos ver gente tan bondadosa, gente, mis hermanos, tan servicial, todo lo que usted quiera.
pero a veces tienen un pasado oscuro. Y uno puede decir, pero si tan bueno que era o tan bueno que es y lo que le está pasando. Eso, o sea, recuérdense que son las leyes divinas de Dios. Él dijo, mis hermanos, por eso la ley, mis hermanos, queda anulada cuando yo, mis hermanos, vengo delante de Dios y pido perdón. Por eso nuestro Señor Jesucristo se dio a esa cruz para que usted y yo tuviésemos acceso a poder llegar ante el trono, oiga bien, de la gracia y entrar al lugar santísimo, que es por gracia, no por méritos, no por santos, sino que porque nuestro Señor Jesucristo se puso, mis hermanos, a la brecha y Él se dio, mis hermanos, Él por amor a nosotros, para que nosotros lleguemos delante del Padre y podamos obtener ese perdón. Pero tiene que haber, mis hermanos, en nosotros, que nosotros tenemos que reconocer, sí, Señor, he pecado contra ti, contra el cielo, he violado leyes espirituales, Señor, pero aquí estoy. Reconociendo, Señor, y me siento tan mal, me siento, Señor, sabe que, mis hermanos, cuando uno va en oración, si uno lee las escrituras y usted vio a aquellos hombres, mis hermanos, que siempre se ponían a la brecha por un pueblo, por el pueblo de Dios, mis hermanos, ellos siempre llegaban con humildad, diciéndole al Señor, tú que has hecho maravillas, tú que has hecho grandezas, mi Dios. O sea, como dándole a entender, tú que todo el tiempo, Señor, hemos visto tus grandezas y cómo hemos sido de mal agradecidos. Así llegaban ellos con ese corazón y llegaban, Señor, hemos pecado. Señor, perdónanos por amor a tu propio nombre. Ellos llegaban sintiéndose que no eran dignos. Pero mire cuánta prepotencia hay en el pueblo de Dios que no queremos reconocer, mis hermanos, nuestros pecados. Yo lo he predicado aquí. Nadie, mis hermanos, si hubiésemos sabido lo que iba a venir, mis hermanos, que nosotros íbamos a tener consecuencias de nuestras malas decisiones, de los malos deseos, de esos enojos, de esas rabias, de esos malos pensamientos, de todo eso horrible, feo que hemos tenido en nuestra vida. Mis hermanos, si alguien nos hubiese instruido, si desde pequeñitos nosotros hubiésemos sido formados, mis hermanos, a través de la palabra, mis hermanos, nos hubieran instruido en ese camino que Dios dice, instruye al niño para que cuando fuere viejo no se aparte de la ley de Dios, porque son sus leyes. Por eso le digo, hay tantas cosas que a veces desconocemos, por eso dice la palabra de Dios, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No tenemos conocimiento a la palabra, por eso no argumente, no señale, no hable, mis hermanos, cuando a usted se le lea palabra de Dios. Y si usted no está satisfecho, ¿por qué no le pregunta a usted a Dios? Dígale, háblame, Señor, dame ese discernimiento, dame ese entendimiento, yo quiero entender mejor la palabra. Pero no argumente y no diga, eso no es para mí, es para no sé quién. Entonces, eso no es así. Es la misericordia de Dios. Hoy el Señor tuvo misericordia de nosotros, para los que estamos conectados y para los que se van a conectar y para los que van a ver después también esta prédica. Entonces, miremos aquí cómo aquí en este momento Eva, mis hermanos, ella sabía que ella no tenía que, mis hermanos, comer del fruto de ese árbol. O sea, Dios les dio un mandato, Dios les estaba enseñando obediencia. ¿Y qué pasó? Dice, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Qué le dijo la serpiente? Se les abrirán los ojos. ¿Para qué le dijo? Y ustedes llegarán a ser, ¿qué le dijo? Como Él, como Dios. ¿Cuándo, mis hermanos, nosotros vamos a asemejarnos a nuestro Dios? Él es Dios y fuera de Él no hay nadie.
Y mire cuánta gente hay engañada, porque hubo una vez, mis hermanos, un predicador, oiga bien, que dijo, nosotros somos dioses, dijo, porque somos hijos de Dios. Nosotros no podemos ser dioses, mis hermanos, Dios solo es uno, y fuera de Él no hay nadie. Él es el gran yo soy, el todopoderoso. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor. Y mis hermanos, a Él sea la honra, la gloria y el honor. ¿Y cuánta gente, mis hermanos, honra más al hombre que honrar a Dios? Mis hermanos, a veces nos equivocamos. ¿Aquí qué pasó? Cuando ella, mis hermanos, pecó. Oiga bien, porque aquí también hay una prédica que yo ya di, mis hermanos, de qué se trata, de qué es lo que Dios está hablando ahí con respecto a de comer el fruto que no tenía ella que comer. ¿Qué es espiritualmente? ¿De qué nos está hablando el Señor ahí? Porque solo el que está en el Espíritu entiende lo que el Espíritu está diciendo. Amén. Entonces, pero como no es el tema, solo lo quiero llevar, mis hermanos, que ella pecó en ese momento. Entonces, lo mismo le pasa a una persona. Cuando la persona, mis hermanos, peca, cuando hay contaminación, porque pecar no es, mis hermanos, solo el que usted haga cosas así, que usted cree que son grandes. Pecar es a veces el estar oyendo lo que usted no tiene que oír, que usted usar más el tiempo, como yo lo he predicado, y sé que a mucha gente le molesta y le duele porque es su costumbre. Mire, chateando, teléfono, todo el tiempo, mis hermanos, oyendo lo que no tienen que oír, mis hermanos, y al Señor no le dedican tiempo. Mis hermanos, tenemos que dedicarle ese tiempo a nuestro Señor para ser instruidos, no porque el Señor necesite de nosotros, somos nosotros los que necesitamos de Él. Eva puso oído, fue contaminada primeramente en sus oídos, y como dejó entrar la contaminación por el oído, ¿qué fue lo que le pasó a Eva después? Ella pecó, como podemos verlo hoy en día. Mis hermanos, ¿cuántas mujeres han pecado por lo que entra en los oídos? Mire, a veces hay parejas que tienen problemas, mis hermanos, de matrimonios que tienen problemas, y ¿quién cree usted que aparece rapidito como ángel de luz? El diablo, ¿verdad? Hay que decirle como es, el diablo se aparece, mis hermanos, y empieza a decirle, tú tan buena, o viceversa al hombre, tú tan bueno. Yo hubiese querido así un esposo así como es usted, o hubiese querido una esposa así como es usted, o como eres tú, no sé, ¿verdad? Dependiendo el trato ahí entre las personas, mis hermanos, el tercero ahí hablando lo que no tiene que hablar, y mis hermanos, y la persona en vez de resolver sus situaciones, buscar la manera por qué aquella situación se dio, por qué aquella situación se vino. Y sabe que hay personas, mis hermanos, que no han fracasado una, sino que varias veces, y siguen fracasando porque pensando que somos víctimas de que, mis hermanos, que no encontramos a la persona correcta. Mis hermanos, la persona correcta va a llegar a ser correcta cuando nosotros entremos en esa, también, mis hermanos, cuando nosotros vengamos a ser correctos delante de Dios. Cuando yo le soy fiel a Dios, mis hermanos, por lo tanto, yo voy a traer, mis hermanos, también, que mis hermanos, fidelidad, no solo de pareja, sino que también de hijos. Ahora, mis hermanos, si nosotros nos pusiésemos a pensar algo, mire, toda persona que le es fiel a Dios va a serle fiel a su pareja y va a ser fiel a su familia. Pero cuando no hay fidelidad, porque nosotros no podemos dar algo de lo que, mis hermanos, no tenemos espiritualmente. Amén. Entonces, tenemos que entender esto. ¿Cuántos hogares, mis hermanos, quizá se levantarían? ¿Cuántos hogares, mis hermanos, fueran diferentes? ¿Cuánto, mis hermanos, se acabara el divorcio si nosotros entendiésemos qué es, mis hermanos, ser cristiano y llevar las cosas a la manera de Dios? Porque nosotros tendríamos que aprender, mis hermanos, a no estar ciegos y a dejar que el enemigo entre a hacer lo que quiera en nuestros hogares.
Amén. Entonces, le doy este ejemplo porque por lo que le pasó a Eva. Y mira lo que le dijo el enemigo, y le dijo claramente, les dijo, ahora ustedes los ojos a ustedes se les fueron, ahora tus ojos, le dijo, se te fueron abiertos, ¿sí? Se le fueron abiertos a ella, pero para el mal. Porque mire lo que pasó después. Dice aquí, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto. ¿Qué vio ella ya? Sus ojos habían sido abiertos, pero ¿para qué? Para el mal. Porque ¿en qué entró en ella ya? Deseos, ¿sí o no? Ya eran deseos carnales, ya no eran deseos, mis hermanos, ya no era, ya ella, ¿me entiende? Ya miraba las cosas de diferente forma. Porque imagínese usted, si el Señor dice en su palabra que el ser humano no tiene que adulterar. No desearás, dice la mujer, o sea, y viceversa también, de tu prójimo. Porque hay hombres, mis hermanos, que uñas escondidas, pero mis hermanos con la mirada desnudan a una mujer. De igual manera, hay mujeres que mire, ya no caben, ya no hayan ni cómo moverse, ni cómo hacer los ojos, y es saqueo, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, mire, un siervo de Dios, uno rápido, mis hermanos, en el aire agarra a las personas cuando son así. En la mirada uno puede ver en sus gestos, en sus movimientos de manos, de cuerpo, todo, mis hermanos, lo corporal ahí está hablando. Así le pasó a Eva. Dice que vio en ese momento que el fruto, ¿cómo era? Dijo la mujer, vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y que era deseable, dice aquí, para adquirir. Y entonces aquí dice sabiduría, pero ¿sabe qué es lo que adquiere ahí una persona? Sabiduría, pero diabólica. ¿Cuántas mujeres, mis hermanos, a veces dice, ay, miren, dejó a su esposa que lo ayudó, que estuvo con aquella persona, o el esposo, cuando no tenían nada, se levantaron y esto, ya cuando la persona se siente con todo, ¿verdad? Mis hermanos, traición. Entonces, mis hermanos, y uno dice, pero ¿qué le vio a la otra? Si, no dice, esa persona es tan fea y tiene un pasado, dice. Y mis hermanos, y aquel hombre o aquella mujer dejan al esposo, ¿de qué dice la palabra de Dios? De su juventud. O sea, mis hermanos, cuando habla de eso, está hablando que, imagínense cuando alguien así jovencito se casan, mis hermanos, con muchas expectativas, muchos sueños, mis hermanos, cuando tienen sus hijos y todo, tantas cosas bonitas, y todo eso se va terminando. Pero es, mis hermanos, cuando aquella persona ya tiene que entender usted por dónde entra la ceguera espiritual, por los oídos. Oiga bien a quien escucha, ¿le edifica? O, mis hermanos, ¿qué le está diciendo? Cristianos o no cristianos, mis hermanos, caen en esto porque abrimos puertas. Por eso es tan importante cuando a usted alguien, un siervo de Dios, a usted le diga, deje de estar escuchando a quien lo tiene que escuchar. Hay gente que mejor se molesta y dice, yo le voy a decir algo. Si a mí, hasta pues yo solo tengo a mi madre ahorita, ella vive, ¿verdad? Pero si a mí mi mamá no me edificara con sus pláticas, yo no la escucharía. Así se lo digo, así soy yo, mis hermanos, porque yo aprendí, mis hermanos, de que uno tiene que cuidar sus oídos, más el que dice ser siervo de Dios, tiene que cuidar sus oídos. Entonces, si vamos a platicar algo edificativo, yo platico, y si no, no. Porque, mis hermanos, yo un día entendí que yo no tenía que ser basurero de nadie para yo estar oyendo lo que no tengo que oír, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, lo mismo, y sabe
que hay una gran bendición cuando uno decide hacer aquello, porque mis hermanos, con la contaminación que uno venía heredando, mis hermanos, uno no era así, pero Dios para eso es, para cuando usted escucha palabra de Dios, es para que usted sea transformados. Por eso dijo el Señor, arrepentidos y convertidos. Entonces, leímos esta parte. Ahora yo quiero que usted conozca otra parte de cuando uno también, mis hermanos, el Señor, con qué sanaba la ceguera espiritual. Porque ahora ya entendimos. ¿Por dónde entra la ceguera espiritual? Por los oídos, por lo que usted escucha. Aunque usted, y perdón que no salgo de esta parte de la Biblia, pero mis hermanos, algo más que le quiero decir. Aunque usted crea que aquel su familiar, aquella su amistad, le dice que le quiere mucho y que por eso se lo dice, no deje que le ensucien sus oídos. Recuérdese que usted tiene al que todo lo puede, al que todo lo sabe. Si usted dice que es hijo o hija de Dios, el Señor, mis hermanos, para Él no hay nada imposible y todo se puede arreglar. Todo. Siempre y cuando yo reconozca que las situaciones vinieron a mi vida porque yo dejé entrar al enemigo. Mire, por eso le decía que las enfermedades a veces, mis hermanos, vienen a través de la angustia que a veces a mucha gente le entra cuando solo escucha chismes, cuando, mis hermanos, oye de que alguien habló de la persona empieza a guardar una tristeza, un dolor. Y como le digo, un día de estos voy a dar un tema donde usted se va a dar cuenta, mis hermanos, hasta los cánceres, mis hermanos, ¿por qué vienen? A través, mis hermanos, de lo que nosotros hemos escuchado. A veces hay niños que desde el vientre de su madre, mis hermanos, ya fueron contaminados por lo que ellos oyeron, porque todos tenemos que saber que lo primero que a un bebé se le forma es su oídito. El bebé está escuchando, por eso mire, ellos cuando nacen, ellos fácilmente ellos reconocen quién es mamá, quién es papá, mis hermanos, y ellos, imagínense si uno les ha ministrado lo bueno, porque mis hermanos, un niño hasta desde el vientre, desde ahí tiene que estarlo uno ya, mis hermanos, ministrando con alabanza hacia el Señor, lo puede estar ministrando uno con palabras, mis hermanos, uno les puede a ellos hablar palabra de Dios, y ellos ya están escuchando, ellos desde ahí ya están siendo formados, porque la palabra de Dios dice que nosotros, mis hermanos, fuimos engendrados, mis hermanos, en pecado, dice en Salmos. Ahí dice que nosotros todos fuimos engendrados en pecado. Entonces quiere decir que desde ahí ya hay ceguera espiritual. Pero cuando nosotros empezamos a escuchar palabra de Dios, o sea, la palabra de Dios es el ADN, es su sangre, la sangre de Cristo, es la que limpia, la que lava, la que purifica. Cuando yo empiezo a oír, mis hermanos, ¿verdad? Es lo que Él, mis hermanos, porque aquí está su espíritu en la palabra. Entonces, mis hermanos, yo empiezo a hacer, mis hermanos, todo eso que me ataba, que me ligaba, mis hermanos, porque hay ataduras, mis hermanos, emocionales, hay ataduras, mis hermanos, ancestrales, mis hermanos, todo eso va siendo desconectado, nuestro cordón umbilical con aquello que fuimos alimentados, mis hermanos, todo eso, mis hermanos, es cortado y viene, mis hermanos, el Señor nos une a Él. Por eso dice, si permanecen unidos a mí, dice la palabra de Dios, dice, todo lo pueden hacer, amén. O sea, cuando Él dice todo lo pueden hacer, quiere decir que mis hermanos, que no nos vamos a meter en problemas, amén. No se trata solo, todo lo puedo hacer, no, porque no todo es lícito, dijo Pablo, amén. Entonces, mis hermanos, es con la guianza de Él, amén. Vayamos a otra cita, vamos a leer ahora en Marcos 8:22. Marcos 8:22. Dice en Marcos 8:22. Al inicio dice, Jesús sana a un ciego en Betsaida.
Cuando llegaron, dice, a Betsaida, algunas personas le llevaron a un ciego, a Jesús, y le rogaron que lo tocara. Él tomó la mano del ciego y lo sacó fuera del pueblo. Aquí hay una clave. Dice que las personas llevaron a este ciego. Y oiga bien, ¿qué hubo? Dice, un ruego. O sea, un ruego es oración. Cuando usted vea a una persona que, mis hermanos, espiritualmente está ciega, que tiene ojos, dice la palabra de Dios, pero no ve, que tiene oídos, pero no oye, porque así dice la palabra de Dios. Son aquellas personas que, mis hermanos, saben que están metidas en problemas, pero siguen pecando. Saben que aquello es pecado, pero lo siguen haciendo. Como el que, mis hermanos, todas las cosas que usted ve a su alrededor. Entonces, ¿cómo tenemos que llegar con el Señor? Con ruego. El ruego es, mis hermanos, no solo llegar, por favor, Señor, haceme este milagro, Padre, aquí estoy, rogándote, pidiéndote. No, el ruego quiere decir que yo voy a llegar reconociendo, papito, yo sé que yo te he fallado. Señor, yo sé que cuántas veces tú me hablaste y yo no quise entender. Cuántas veces, Señor, mandaste a tu ángel, porque dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. El Señor siempre manda a su ángel. Su ángel es la presencia de nuestro Señor. Él siempre, mis hermanos, se ha manifestado a nosotros. ¿Sabía usted que a mi vida el Señor se manifestó antes de todo las cosas que sucedieron, mis hermanos, en mi hogar? Porque, mis hermanos, para los que conocen mi testimonio, solo mi Dios amado lo pudo ver hecho la obra que hizo. Y sabe, yo le agradezco a mi Señor que Dios haya sacado eso a la luz y que yo haya pasado por eso, porque si no es así, yo no rompo con esa maldición, mis hermanos, y mis hijos, mis generaciones no hubiesen sido libertados, porque yo tengo la convicción y la fe que, mis hermanos, que el Señor ya liberó, mis hermanos, a toda mi descendencia. Porque un día yo creí, un día yo me aferré a su palabra, creí en su palabra, y un día yo le dije a mi Rey bendito, le dije, Señor, con toda mi familia, yo te voy a servir. Eso fue lo único que yo le pedí. Yo no le pedí al Señor ni grandezas ni riquezas. Eso fue lo que yo le pedí a mi Rey y se lo sigo todavía clamando y pidiendo, porque no hay día que yo a mi Rey no le agradezca por lo que Él hizo en mi familia, y le digo al Señor, todavía, Señor, tengo muchas cosas que ver. Y sabe que hoy en día, yo lo he dicho siempre, y que hoy mi familia, mis hermanos, se está cumpliendo esa palabra bendita que yo dije que todos tenían que trasladar, predicar la palabra de Dios a los demás, y hoy en día lo estamos haciendo juntos, todos. Aquí nadie está a la fuerza, a nadie estamos regañando y solo para tener un testimonio para que la gente vea. No, mis hermanos, ¿y sabe por qué, mis hermanos? Hemos peleado la buena batalla de la fe. Porque, mis hermanos, cuando uno pelea la buena batalla de la fe, uno está peleando por los demás jóvenes. Yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que mi Rey amado me va a dejar ver lo que yo he querido ver, mis hermanos, en la congregación. Quiero ver en cada uno de los jóvenes. Y siempre y cuando los padres, mis hermanos, también ayudan a que ese compromiso que tenemos con Dios, mis hermanos, se vuelva, que es de ir y hacer discípulos, mis hermanos, venga la realidad, porque tenemos que trabajar todos juntos. Pero ese es mi anhelo y ese es mi deseo. Entonces, mis hermanos,
si yo no hubiese creído en la poderosa palabra, mis hermanos, yo llegué, mis hermanos, por ciega. Yo no vi, mis hermanos, las situaciones. Yo dejé entrar al enemigo, que él hiciera lo que él quisiera en mi casa, mis hermanos. ¿Y sabe por qué? Porque uno a veces, mis hermanos, uno permite todo eso por la falta, mis hermanos, de que hay tantos vacíos en nuestro corazón. Por eso, mis hermanos, nos apegamos a amistades que no tienen que existir en nuestras vidas. Mis hermanos, hacemos cosas por esos mismos vacíos. Mire, yo he entendido que no pueden haber vacíos, que no puede haber tristeza, no puede haber dolor, aunque usted, padre y madre, lo hayan dejado, cuando usted, los padres o la familia, a usted le haya fallado. Mis hermanos, no pueden haber vacíos. Dios Todopoderoso, Él los viene a llenar. Y vuelvo otra vez a lo mismo. A veces por eso vienen las enfermedades, porque, mis hermanos, hay gente que nunca supera abandonos, porque a veces puede estar papá y mamá cerca y el hijo se siente abandonado. A veces, mis hermanos, puede ser que el abandono sí fue así real, mis hermanos, pero en el Señor, mis hermanos, no nos podemos quejar. Él es todo para nosotros. Si usted dice que es hijo de Dios, hoy en el nombre de Cristo Jesús, usted le va a hablar a su cuerpo y le va a pedir perdón a su cuerpo. Oiga bien, Él está hablando bien. Pídale perdón a su cuerpo y dígale: perdóname por haberte enfermado. Porque recuérdense que, mis hermanos, dice que los huesos se secan, pero la palabra de Dios es medicina a los huesos. Por eso hay mucha gente que ha dejado de oír palabra de Dios por andar buscando, mis hermanos, el amor, o andar buscando, mis hermanos, los apapachos, los abrazos en otro lado. Más, búsquelos en Dios, y el Señor, mis hermanos, es el que hará cosas grandes y maravillosas. Y yo espero en Dios que usted empiece a recibir sanidad desde este momento. Yo no sé si usted se identificó, pero a usted la palabra de Dios lo tiene que sanar. Pero recuérdese que Dios dice que Él no puede poner vestido nuevo en, mis hermanos, en vestidos ya viejos. No puede poner paño nuevo, dice, o remiendo nuevo en vestidos viejos. Ni puede poner vino nuevo en odres viejos. Tenemos que sacar todo eso, mis hermanos, que nos ha hecho tanto daño. Toda esa tristeza, todo ese dolor, entrégueselo al Señor y dígale: Señor, aquí estoy. No sé por qué el Señor me desvió del tema, porque usted dirá que tiene que ver esto, pero yo sé que gente está recibiendo sanidad hoy. Pero tiene que poner de su parte, mi hermano, pero tiene que acercarse a Dios, porque fuera de Dios nada podemos hacer. Sigue diciendo aquí. Dice que le rogaron. Él tomó de la mano al ciego, lo sacó fuera del pueblo, o sea que lo sacó, mis hermanos, de donde el confort, donde él estaba, ahí todo conmiserándose todo el tiempo, llorando todo el tiempo. O sea, eso es lo que quiere decir cuando lo sacó. ¿Se recuerda cuando a Abraham le dijo el Señor: vete de tu tierra y de tu parentela? Uno se tiene que salir, mis hermanos, de donde aquella gente que usted solo la oye hablar de enfermedades, usted solo la oye hablar de tristeza, de mis hermanos, de que nada se puede arreglar. Eso no lo tiene que estar oyendo un enfermo. Oiga bien, un enfermo tiene que estar, mis hermanos, oyendo la palabra de Dios, leyendo palabra de Dios, alabando al Señor. Cuando siente, mis hermanos, ese enfermo ha sido sanado. Entonces dice aquí, él tomó de la mano al ciego, lo sacó de afuera del pueblo, después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿puedes ver ahora? El hombre alzó los ojos y dijo: veo gente que parecen árboles que caminan. Entonces le puso, dice, de nuevo las manos sobre los ojos, y el ciego fue curado. Recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia: no vayas a entrar en el pueblo. Y cualquiera podría decir: ¿por qué le diría que no volviera a entrar al pueblo? No vuelvas a entrar a la contaminación, le dijo el Señor.
Cuando Dios nos hace una sanidad, mis hermanos, por eso hay gente que nunca cambia. Está en la iglesia, recibió un milagro, recibió un prodigio y por eso sigue, ¿verdad? Buscando a Dios. Pero, mis hermanos, pero sigue en su misma vida. Siempre frecuentando a la misma gente. Mis hermanos, cuando Dios a usted le indica algo, uno lo tiene que hacer. Cuando usted esté listo, cuando usted esté sano, cuando usted esté libre, usted va a ir a libertar a los demás. Pero mientras, mis hermanos, cuando Dios le diga algo, hágalo. Porque por no hacer caso, usted, mi hermano, puede estar invirtiendo un dineral en aquello que usted está padeciendo, puede estar hasta perdiendo su hogar por no obedecerle a Dios. Por eso aquí la palabra es tan especial, porque Dios nos está hablando, Dios nos está diciendo. Pero como la ceguera que yo estoy hablando es espiritual, como le digo, nosotros para poder tener un cambio, para usted, ¿verdad?, hacer conforme a la palabra de Dios dice, y usted ver sus milagros, sus prodigios, usted tiene que, mis hermanos, apartarse de todo aquello que a usted lo contamina. Pero hay gente, mis hermanos, que mire, eso no hacen caso. Y siempre ven al siervo de Dios como, ¿qué le importa? ¿Por qué se mete en mi vida? Si yo aquí me siento bien, aquí sí me soban la espalda. Mis hermanos, tristemente van a vivir engañados toda la vida y con aquella ceguera espiritual. Y como le digo, lo triste es que a eso mismo, porque ahí es donde vienen las herencias. Y a veces por eso usted va a un médico y usted le dice, miren, su familia no padecen de esto y lo otro aquí. Son herencias. Y eso, mis hermanos, no se corta. ¿Por qué? Porque yo no le he puesto un punto final a aquello. Porque en el Señor todo se puede. Por eso dice Él, por mis llagas ustedes son sanados. O sea, quiere decir que por los sufrimientos, por cada golpe que Él pasó, por cada vituperación que Él vivió, nosotros tenemos que ser sanos. Él no pasó todo eso por gusto. Él lo pasó para que su pueblo, mis hermanos, fuera libre. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios le trae libertad ahora para el que cree, para el que confía y para el que va a ser conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué el Señor vino y le puso a él, mis hermanos? Dice que Él escupió. Pero no estamos hablando de usted nunca vaya a hacer eso, ni vaya a dejar, mis hermanos, que alguien se lo haga, porque usted no sabe esa boca si solo adora a Dios, alaba al Señor o a saber qué hace, y hay gente que solo quiere que todos se lo hagan. No, santifíquese usted, dígale al Señor que usted reconoce su pecado y usted lo puede hacer como algo profético, y usted puede, mis hermanos, hacerlo si usted quiere. Ahora, si no, yo le estoy explicando aquí por qué el Señor hizo eso y por qué a través de eso, mis hermanos, el ciego sanó. Porque, mis hermanos, Él sacó, mis hermanos, de su boca, mis hermanos, en la saliva que hay, está el ADN de Dios, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, si nosotros lo queremos ver así, de esa manera. Es la que limpia, la que sana, la que liberta. Por eso Él tuvo que derramar esa sangre para limpieza de nuestros pecados, para perdón de nuestros pecados. Todo, mis hermanos, por eso era lo que yo le decía. Esta persona, Dios, primero, antes de hacer algo en él, tuvo que sacarlo, le dijo, y no vayas a volver, le dijo al pueblo. O sea, mis hermanos, eso que yo haya sido sano, yo tengo que obedecer a mi Señor. Y yo le voy a decir algo, y Dios se va a encargar de lo demás. Amén. Entonces, aquí vamos a ir terminando. Solo quiero que leamos otra cita bíblica que está aquí en Juan 3. Aquí hay otro ciego que el Señor también sanó, pero aquí fue algo diferente. Mire pues, en Juan 9 dice, vamos a leer, dice, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Oiga bien, a veces hay ciegos, como lo que yo le decía, que vienen ya de nacimiento. Dice la palabra de Dios que, mis hermanos, en pecado, dice, ¿qué dice? Fuimos, ¿qué? Formados, amén. O sea que ya viene así, pero no es porque la persona en sí haya pecado, sino que es, ¿verdad? Ya algo que ya en pecado se fue formado, amén. Y todos fuimos formados en pecado. Entonces dice aquí,
A su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿para qué este hombre haya nacido ciego? Dice, a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, le dijeron. Respondió Jesús: sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. O sea, que hay cosas que a veces suceden, oiga bien, en una persona para que otros vean la gloria de Dios. Amén. Para que otros puedan ver, porque hay situaciones, oiga bien, que a veces tienen que suceder, tienen que pasar. Dios lo decide así para que los demás puedan ver la gloria de Dios. O sea, podemos ver esta otra clase de ceguera espiritual también que hay. Entonces dice aquí, el Señor le respondió, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Mientras sea de día, dice, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, soy luz al mundo. Entonces, mis hermanos, el Señor está diciendo ahí que mientras Él está con nosotros, Él va a ser la luz para nosotros, Él va a ser la lámpara, no vamos a estar ciegos. Entonces, una persona que no está cerca de Dios, por eso en Juan 15 dice, ¿verdad?, que nosotros tenemos que estar unidos a la vid verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo. Tiene que haber una unidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando yo estoy unido a Él, estoy unido en oración, en leer su palabra, en escuchar su palabra, en hacer lo que Él me dice. Ese es estar uno unido a Él. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber lámpara en mi casa. Aunque mis hermanos, como yo le decía, alguna situación quiera venir, usted lo va a saber, Dios se lo va a mostrar en sueños, Dios le va a dar revelación, Dios le va a hablar a través de algo, pero Dios le va a hablar y le va a decir, esto va a suceder, tienes que ponerte alerta. Por eso el Señor dice que Él quiere, mis hermanos, que en esta tierra hayan atalayas, que el atalaya, mis hermanos, está viendo alrededor, y el atalaya, mis hermanos, siempre ve el venir, mis hermanos, los males. Por eso dice la palabra de Dios también, el sabio ve el mal, ¿y qué dice? Y se aparta. Entonces, un ciego no puede ver, por eso se mete a hacer cosas, anda hablando, mis hermanos, haciendo lo que no tiene que hacer, porque no sabe las consecuencias. Pero, mis hermanos, qué tremendo cuando nosotros, mis hermanos, no queremos ver, porque aquí está la palabra de Dios para abrirnos el entendimiento. Así que ahora usted ya sabe cómo va a ser abierto su entendimiento, pero para el bien, no para el mal, porque cuando nosotros pecamos, es abierto nuestro entendimiento, pero para el mal. Por eso, cuánta gente, mis hermanos, anda haciendo de las suyas, según, ¿verdad?, burlándose de medio mundo, pero mis hermanos, de Dios nadie se burla. Amén. Entonces dice aquí, para ir terminando, dicho esto, escupió en el suelo e hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al volver ya veía. Sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían, ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban, sí es él. Otros decían, no es él. Sí que se le parece, pero él insistía, soy yo.
¿Cómo entonces se te han abierto los ojos?, le preguntaron. Este hombre se llamaba Jesús, hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo, ve, lávate en el Siloé. Así fui y me lavé, entonces pude ver en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. ¿Y dónde está ese hombre?, le preguntaron. No sé, respondió el que había estado ciego. Entonces, mis hermanos, hay otra clave ahí, con esto voy a cerrar. Con el proceso fue diferente. Vino el Señor y recuérdense que les había dicho a los discípulos, a veces las cosas suceden para glorificar el nombre de Dios. O sea que tenemos que estar claros en esto. Hay cosas que vienen, mis hermanos, por lo que venimos heredando o por pecados que nosotros mismos hemos cometido. Y hay cosas que son para glorificar el nombre de Dios, que Dios mismo lo permite para que, mis hermanos, podamos ser testimonios a otros y que puedan ver de las grandezas y del poder de Dios. Amén. Entonces, este hombre, dice que este hombre, ¿qué era lo que hacía? Él mendigaba. Oiga bien, era un mendigo. Como hoy en día, mucho pueblo de Dios es lo que está viviendo, lo que está pasando. ¿Por qué? Por no creer a Dios. Entonces, mis hermanos, aquí la palabra de Dios nos está diciendo que cuando no tenemos ojos abiertos, no miramos más allá, no tenemos visión. Mis hermanos, cada familia tiene que tener una visión. Cada madre, cada padre tiene que declarar qué es lo que quiere ver en su familia. Pero si nunca le pide al Señor, mis hermanos, nada espiritual, no que solo pide lo material, porque hay gente que es tan materialista que es lo único que le interesa. No les interesa la espiritualidad de sus hijos. Mire, mis hermanos, yo le digo algo. Si usted es su hijo, él trabaja y ese mismo, a él no le da tiempo a que él escuche palabra de Dios. Usted tiene que hacer lo que tenga que hacer, mi hermano, para tenerle la vida como que todo se le se haga más confortable, para que su hijo pueda darle tiempo al Señor. Pero mis hermanos, hay madres que a veces, pero ni de la comida les hacen, ni siquiera les lavan su ropa. Y entonces imagínense, un muchacho así, una muchacha así no tiene tiempo. No es que usted esté mal acostumbrando a sus hijos, porque somos tan materialistas que solo en eso pensamos. Mis hermanos, uno tiene que facilitarles también de igual manera. Yo le hablo a las mamás, a los papás, miren, cuiden la espiritualidad de sus hijos. Usted no se imagina el trabajo que tenemos que hacer con ciertos jóvenes, mis hermanos, para que puedan escuchar la palabra de Dios. Pero hay mamás, mis hermanos, que ni ellas mismas se quieren ni quieren a sus hijos porque no cuidan eso. Ellas mismas, mis hermanos, a veces hasta distrayendo a sus hijos para que no escuchen la palabra de Dios, para que sean irreverentes ante la palabra de Dios. Mis hermanos, eso no puede ser. Mire, por eso tanta gente descarriada que uno ve tan resentida ya cuando crecen. ¿Por qué? Porque no fueron guiados a través de la guianza de la palabra de Dios, y no permiten tampoco que sus hijos sean guiados a través de otras personas que, mis hermanos, sí se están poniendo a la brecha por los demás. Por lo menos yo le pido a aquellos papás que nos ayuden con sus hijos. Mis hermanos, que tengan la pena de decirles, ya va a ser la hora de que ustedes escuchan palabra de Dios. Ustedes, mire, hacerles la vida así tan especial, ser amorosos con sus hijos. Pero, mis hermanos, ni oración, ni ejemplo, ni siquiera un cuido, nada, mis hermanos. Que tremendo lo que el diablo está haciendo. Pero ¿sabe por qué es? Porque es gente que está tan contaminada que no siente, ni agradece, ni tiene ojos abiertos para ver lo que puede venir, lo que puede pasar, nada. Y tampoco tienen ojos abiertos para ver, mis hermanos, las bendiciones que Dios puede traer. Y mire, y cada familia se evitaría de pasar tantas situaciones en su vida el día de mañana con sus hijos, ¿verdad? Sino que solo miraríamos la poderosa mano de Dios. Así que yo le dejo esto en su corazón. Créame que le estoy hablando con todo mi corazón, porque anhelo tanto ver familias levantadas, restauradas para honra y gloria de nuestro Señor, porque recuérdese que el Señor nos llamó en familia. Si usted lee las Escrituras desde el principio, cuando el Señor decía que todos
Tenían que santificarse y todo, eran en familia, todo. Y por eso, mis hermanos, hoy en día es lo que más cuesta. Unos por un lado, otros por el otro, otros creyendo una cosa, otros creyendo otra, mis hermanos. Y nos vamos acostumbrando cuando el Señor nos llamó a que todos estemos en el mismo sentir, unidos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, Dios, y yo le pido a Dios que usted dé los frutos del Espíritu Santo y declaramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por los méritos de mi Cristo de la gloria, que toda ceguera espiritual hoy se le fue a usted y que en el nombre de Cristo Jesús, la sangre de Cristo vino a deshacer toda aquella basura que habíamos guardado y el Señor viene a limpiar sus ojos, viene a limpiar sus oídos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y declaramos que todas las bendiciones de nuestro amado Rey son para usted. El Señor lo quiere bendecir, el Señor no quiere que usted, mis hermanos, esté arrodillado ante las circunstancias, sino que usted, mis hermanos, esté a los pies del Señor. Bendiciones y recuérdese que tenemos una cita con el Señor el domingo en nuestro servicio dominical a las 11 de la mañana. Bendiciones, les amamos.